Hola, soy Rael. Salí temprano de mi casa aquella noche de Halloween en Monterrey. Las calles estaban llenas de luces de colores, decoraciones de calabazas y esqueletos en las ventanas, y un olor dulce a pan de muerto y churros flotaba en el aire fresco de la ciudad. Tenía en la mochila unas botellas de refresco, algunos dulces y un par de películas de terror que Lola, mi novia, y yo planeábamos ver esa noche. La idea era simple: pasarla tranquilos, comer pizza, asustarnos un poco con los filmes y disfrutar de la compañía mutua. Mientras caminaba por las aceras de mi barrio, rodeadas de casas modernas con portones metálicos y jardines pequeños, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Al principio pensé que era solo el aire frío o los nervios propios de la emoción de ver a Lola, pero pronto lo noté. Un bulto oscuro con capucha parecía seguirme. Aparecía entre las sombras de los árboles de las plazas pequeñas. Se desvanecía y volvía a aparecer en cada esquina. Cada vez que volteaba, no había nadie. Intenté convencerme de que era mi imaginación, algún joven jugando bromas de Halloween, o simplemente un efecto de las luces de la calle. Al llegar a la parada del metro ligero, respiré hondo y subí al vagón, buscando un asiento junto a la ventana. Mis ojos no podían despegarse del exterior, y allí estaba de nuevo, la silueta de capucha parada en la acera, inmóvil, observándome mientras el tren arrancaba. Con cada curva, parecía que se movía conmigo, reapareciendo detrás de un árbol o en la sombra de una tienda cerrada. La lógica me decía que era imposible, que alguien no podría seguirme así sin ser visto, pero la sensación de estar siendo observado era demasiado real. Intenté distraerme con música en los auriculares y revisando el celular, pero no podía quitar la mirada de las sombras. Cada reflejo en los cristales del tren me hacía girar la cabeza, esperando ver que todo era un malentendido. Sin embargo, a cada esquina y en cada parada, allí estaba el mismo bulto, y un nudo de ansiedad se formaba en mi estómago. Mis manos empezaban a sudar, y la respiración se me aceleraba sin poder controlarla. Cuando finalmente llegué a la estación más cercana al departamento de Lola, sentí un alivio parcial, mezclado con una inquietud persistente. Bajé del vagón y caminé por las calles iluminadas por los faroles y las decoraciones de Halloween. Todo parecía normal, pero mientras subía las escaleras del edificio donde vive Lola, no pude evitar mirar sobre mi hombro una y otra vez, con la sensación de que aún alguien me seguía, aunque no hubiera señales claras. Recordé de inmediato los consejos de mi mamá, que siempre me decía que no saliera en la noche de Halloween, porque en esa noche el mundo de los muertos está más cerca del nuestro, y en esa época podemos ver cosas que no quisiéramos, como almas en pena vagando por las calles, e incluso confundirlas con los vivos. Siempre pensé que era una tontería, una superstición, pero ahora, viendo ese extraño bulto en todas partes y dándome cuenta de que nadie más parecía verlo, empecé a sentir miedo. Al llegar al departamento, me dije a mí mismo que había exagerado, que todo era producto de mi mente y del ambiente de la noche. Pero algo en la manera en que las sombras parecían moverse con vida propia me hizo dudar. Aún así, toqué la puerta y me concentré en entrar a un lugar seguro, donde la risa de Lola y la calidez de la luz interior prometían tranquilidad, al menos por un rato. Entrar al departamento de Lola fue un alivio inmediato, aunque el nudo en el estómago no desapareció por completo. La luz cálida del lugar y los pequeños detalles de decoración, plantas en la ventana, luces tenues, calabazas de cerámica en la repisa, creaban un ambiente acogedor que parecía contradecir la inquietud que traía conmigo desde la calle. Colocamos la mochila con la pizza, los refrescos y los dulces sobre la mesa y nos acomodamos frente a la televisión. Al principio, todo fue normal. Reímos con escenas tontas de la primera película y comentamos las estrategias absurdas de los personajes. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, algo cambió. Cuando la película alcanzó su momento más tenso, Lola se quedó quieta y señaló hacia la ventana con un gesto que no era de broma. Yo seguí su mirada y, por un instante,
Juraría que vi un bulto con capucha entre las sombras de la calle. El corazón se me aceleró. Intenté racionalizarlo. Tal vez un reflejo, un vecino jugando con luces, algo perfectamente explicable, pero la sensación de amenaza era real. Revisé cada rincón del departamento mientras Lola miraba nerviosa y no encontramos nada. Cada puerta estaba cerrada, cada ventana intacta. Todo parecía normal, pero la ansiedad se colaba en cada detalle. La cortina que se movía ligeramente con la brisa del aire acondicionado, la sombra que parecía más densa en la esquina del comedor, los sonidos de la ciudad que se filtraban por las ventanas y que antes me parecían cotidianos, ahora eran inquietantes. Decidí ir al baño. Al girar la esquina, lo vi. El mismo bulto de capucha, inmóvil frente a la puerta. Por un segundo, mi corazón se detuvo. Di un paso hacia él y encendí la luz. Y desapareció. No quedó rastro, no un objeto que se hubiera movido, nada. Solo la puerta vacía del baño y el silencio pesado de la noche. Mi respiración estaba agitada y un frío recorrió todo mi cuerpo. Cuando regresé, Lola me hizo un gesto indicando que ella también había sentido lo mismo. Miedo, incertidumbre, la sensación de que algo nos observaba. Intentamos continuar con la película, pero cada sombra, cada reflejo en el cristal de la ventana, nos hacía sobresaltarnos. Era como si la ciudad y nuestro pequeño departamento se hubieran convertido en un espacio donde lo cotidiano y lo amenazante coexistieran. Aún así, intentamos concentrarnos en la pizza, en los dulces, en la música del filme. Nos decíamos que probablemente era un vecino jugando con disfraces, alguna broma típica de Halloween, pero yo no podía quitar de mi mente la imagen del bulto, la manera en que parecía estar observando desde fuera, como si conociera cada movimiento mío. Cada crujido del piso, cada sombra de la cortina parecía confirmar que aquello no era un simple accidente visual. El reloj avanzaba lentamente, y con cada minuto, la noche se volvía más pesada. La seguridad que había sentido al entrar al departamento se desvanecía, reemplazada por una sensación de vigilancia constante, invisible, pero innegable. Nunca me había sentido tan expuesto dentro de un lugar que, en teoría, era seguro, familiar y acogedor. Salí del departamento de Lola ya entrada la madrugada. La noche había sido larga y tensa, con cada sombra y cada sonido aumentando mi ansiedad. Decidí llamar un carro de aplicación para volver a casa. La idea de caminar solo por las calles vacías me parecía demasiado arriesgada después de todo lo que había pasado. Subí al vehículo y respiré hondo, tratando de relajarme mientras el coche se alejaba del edificio. Por un momento, sentí que estaba seguro, pero al mirar por la ventana, un escalofrío me recorrió. El bulto con capucha estaba de nuevo, parado en la esquina, observándome. Intenté convencerme de que era otra persona disfrazada, alguien más en la ciudad que también había salido a divertirse por Halloween, pero la persistencia del bulto era extraña. Aparecía en cada calle que tomaba, en cada esquina, siempre a la misma distancia, siempre observándome. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentí cómo la tensión se acumulaba en mis hombros y cómo mis manos sudaban mientras sostenía el teléfono. Cada luz de la calle parpadeando, cada sombra proyectada por los postes metálicos de Monterrey parecía jugar en mi contra. Intenté mirar hacia otro lado, concentrarme en la música del teléfono, pero no podía. Cada vez que giraba la cabeza, allí estaba, y desaparecía solo por un instante, reapareciendo más adelante. Durante el trayecto, sentí que el mundo que conocía se había transformado. Las calles, que normalmente me resultaban familiares y seguras, ahora eran laberintos llenos de sombras y rincones que podrían ocultar cualquier cosa. Mi respiración se aceleraba con cada esquina y cada semáforo, y un nudo en el estómago me recordaba que algo no estaba bien. La sensación de vigilancia constante era tan intensa que me costaba creer que nadie más pudiera notar lo que yo estaba viendo. Finalmente, el coche giró por mi calle. Las luces de mi hogar parecían una promesa de alivio,
pero todavía sentía la presencia de aquel ser invisible. Crucé la acera, miré hacia atrás y vi cómo el bulto parecía desvanecerse entre la neblina de la madrugada. Al entrar en casa, cerré la puerta detrás de mí, con el corazón latiendo desbocado y el cuerpo aún tenso. Esperé a que amaneciera. Con la luz del sol, Monterrey volvió a ser la ciudad que conocía. Calles iluminadas, vecinos saludando, el ruido de los autos y motocicletas de siempre. El miedo disminuyó lentamente, aunque la sensación de haber sido seguido persistió en mi mente. Sabía que nadie creería mi historia si la contara tal cual. Incluso yo dudaba de lo que había visto. Pero las imágenes del bulto con capucha, la manera en que parecía anticipar cada movimiento mío, permanecieron grabadas en mi memoria. Ese Halloween no fue solo una noche de películas y dulces, fue una experiencia que me mostró que, a veces, lo inexplicable puede acechar incluso en los lugares más familiares y seguros. Y aunque la luz del día devolvía la tranquilidad, yo sabía que algo había estado allí, observándome, y que quizás siempre estaría al acecho en algún rincón de la ciudad. Buenas noches. Me llamo Rafaela. Llegué a Morelia hace apenas unas semanas, y todo en la ciudad me parecía más silencioso, más antiguo, como si el tiempo allí fluyera de otra manera. Mi apartamento estaba en una calle estrecha del barrio de Santa María de Guido, con casas de piedra y portones de hierro que crujían cuando alguien los cerraba. Yo aún no conocía bien a los vecinos. Apenas me había cruzado con algunos que saludaban con una sonrisa tímida. Un día, al volver del trabajo, encontré un sobre bajo mi puerta. Tenía un papel grueso, con letras elegantes escritas a mano, y un olor leve a cera que llamó mi atención de inmediato. Dentro, había una invitación a una fiesta de Halloween en la casa número 47, 2 puertas más abajo de la mía. No decía quiénes eran los anfitriones, solo que me esperaban para celebrar la noche de brujas con nosotros. Sentí una mezcla de curiosidad y nervios. Por un momento dudé en abrir la puerta del sobre, pero algo en la caligrafía antigua me impulsó a aceptar. Esa noche, me puse un vestido negro sencillo y una máscara ligera. Caminé por la calle, y cuanto más me acercaba a la casa 47, más notaba que se destacaba entre las demás. Su fachada de piedra rosada parecía brillar con una luz propia, aunque la calle estaba en penumbra. El portón de hierro estaba abierto, y desde el interior llegaban risas suaves y el sonido apagado de un gramófono. Al cruzar el umbral, me golpeó un olor familiar, mezcla de copal, madera y un dejo de dulces quemados. Dentro, los invitados estaban todos disfrazados con ropa de época, trajes largos, encajes, sombreros de ala ancha y máscaras ornamentadas que ocultaban sus rostros. Bailaban y conversaban en voz baja, con movimientos medidos y delicados. Intenté acercarme a alguien, pero era imposible que me dijeran sus nombres. Todos se limitaban a sonreír y a sentir. Era como entrar en un mundo paralelo, donde los códigos sociales eran antiguos y rígidos, pero acogedores al mismo tiempo. Me ofrecieron ponche en vasos de cristal tallado, y al tomarlo sentí un calor que recorrió mi pecho. La anfitriona, una mujer de vestido rojo y maquillaje que recordaba a la Catrina, me miró con una expresión seria pero gentil. Sin palabras, hizo un gesto para que me uniera a la danza. Mientras giraba entre las velas y candelabros, sentí que mi respiración se aceleraba. Por un instante, me invadió un vértigo extraño, una mezcla de emoción y desasosiego. Algo en esa casa me decía que no era una fiesta común, y esa sensación se mezclaba con la fascinación. Todo parecía estar detenido, como si el tiempo dentro de la casa tuviera otra velocidad. Cuando miré alrededor, noté que los invitados parecían saberlo, moviéndose con naturalidad en un espacio donde las normas del mundo exterior parecían no aplicarse. Una parte de mí quería irse, pero otra parte se sentía atrapada por la belleza inquietante de aquel lugar. Esa noche, antes de que terminara la fiesta,
me invitaron a regresar el próximo año. No dijeron palabras, pero el gesto de la mujer de rojo era suficiente para entenderlo. Al salir de la casa, todavía con el ponche en la mano, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Sabía que algo en la casa 47 no estaba del todo vivo, pero tampoco muerto. Después de la primera impresión de la fiesta, decidí quedarme un poco más, tratando de acostumbrarme al ritmo extraño de aquel lugar. La música seguía saliendo del gramófono, una melodía antigua de valses y boleros que me resultaba familiar, como si la hubiera escuchado en la casa de mis abuelos durante mi infancia. Sin embargo, algo no estaba bien. Cada vez que miraba el reloj antiguo de pared, los minutos parecían haberse detenido en las 11:47. No era solo un instante, los segundos tampoco avanzaban, como si el tiempo se hubiera congelado dentro de la casa. Comencé a sentir un leve mareo, un desasosiego que se mezclaba con la fascinación por lo que veía. El aire estaba pesado y caliente, impregnado de un olor extraño, dulce y acre al mismo tiempo, como cera derretida mezclada con madera quemada. Al principio pensé que era alguna vela mal colocada o un pequeño incendio, pero al mirar a mi alrededor, todo parecía intacto. Las velas parpadeaban suavemente, aunque no había corrientes de aire que lo explicaran. Sentí la necesidad de salir al patio para respirar, y mientras avanzaba por el salón, noté detalles que antes no había visto. Cuadros antiguos colgados torcidos, muebles de madera oscura con polvo en las esquinas, y un ático al que no se podía acceder, pero cuya puerta entreabierta dejaba entrever sombras que se movían. Una sensación de vértigo me atravesó cuando intenté mirar más de cerca. El ambiente estaba cargado, casi palpable, como si algo invisible presionara mi pecho. Al salir al pequeño patio trasero, intenté recomponerme. La música seguía igual, repetitiva, hipnótica, y los invitados no parecían notar mi ausencia. Me senté un momento en el borde de la fuente, tratando de entender lo que me sucedía. El mareo aumentaba, y una náusea inesperada me obligó a apoyarme contra la pared. Recordé historias de gente que había asistido a fiestas antiguas y sentí un escalofrío. Algo me decía que esta celebración no era normal, que la energía que allí se respiraba no pertenecía del todo al presente. Fue entonces cuando una mujer vestida con un traje blanco antiguo se acercó a mí. Su rostro estaba cubierto por un velo delicado, pero sentí que me observaba con una intensidad desconcertante. Extendió una mano hacia mí, ofreciendo algo que no logré identificar, un vaso, tal vez, o un pequeño objeto. Instintivamente retrocedí, y un miedo irracional se apoderó de mí. La náusea y el mareo se intensificaron, y tuve que sujetarme la cabeza para no caer. Intenté regresar hacia la puerta principal, pero el pasillo parecía más largo y estrecho de lo que recordaba. Cada paso que daba hacía que el mareo aumentara, y el olor a cera quemada se volvía más penetrante, casi insoportable. Comprendí que no podía permanecer más tiempo allí. Necesitaba salir, aunque no entendiera cómo había llegado a esa situación. Al fin, entre titubeos, empujé la puerta que daba a la calle. El frío de la noche me golpeó como un alivio parcial, pero la sensación de que algo me seguía, algo que no podía ver, permanecía. Miré la calle y por un momento sentí que los sonidos de la ciudad habían desaparecido. No había autos, ni voces, ni nada que indicara vida. Solo el eco de la música antigua que parecía escaparse desde la casa 47. Al salir finalmente de la casa, pensé que el aire fresco de la noche me devolvería la calma, pero la realidad me golpeó de inmediato. La calle estaba completamente vacía. No había autos estacionados ni circulando, ningún perro ladrando, ni el murmullo lejano de vecinos. El silencio era absoluto, pesado, como si hubiera sido colocado allí para aplastarme. La luz de las farolas apenas alcanzaba a iluminar los adoquines húmedos, y una neblina ligera cubría la acera, difuminando los contornos de las casas. Intenté racionalizar lo que veía. Tal vez era tarde y todos ya habían regresado a sus casas, pensé.
Pero algo me hizo mirar hacia atrás, hacia la casa número 47. La fachada, que minutos antes estaba iluminada y acogedora, ahora estaba oscura y abandonada, con las ventanas ennegrecidas y el portón oxidado. El número 47 apenas se distinguía entre la suciedad de la piedra. La música y las risas que había escuchado dentro habían desaparecido por completo. Un frío intenso me recorrió la columna vertebral. Mi corazón latía con fuerza y mis piernas temblaban mientras retrocedía unos pasos. Por un instante, juré escuchar risas apagadas y murmullos detrás de las ventanas rotas del ático, pero al acercarme, no había nadie. Todo estaba muerto y silencioso. Un olor persistente a cera quemada flotaba en el aire, mezclándose con la humedad de la noche. Sentí como si los ojos invisibles de la casa me observaran, evaluando cada movimiento mío. Caminé apresuradamente hacia mi apartamento, tratando de convencerme de que todo era producto del mareo y el ponche. Aún así, la sensación de que algo me seguía persistía. Cada sombra, cada esquina oscura, parecía moverse ligeramente, aunque al mirar no había nada. Al llegar a mi puerta, respiré profundamente y cerré con cuidado, tratando de no hacer ruido. Me apoyé contra la madera, sintiendo un alivio momentáneo, pero el miedo permanecía pegado a mi piel. Durante la madrugada, aunque las luces de la ciudad volvieron a la normalidad, sentí pasos leves en el pasillo y un susurro distante que no podía identificar. La música antigua del gramófono parecía reproducirse en mi memoria, persistente y repetitiva, y el olor a cera quemada se colaba por la rendija de la puerta, suave pero imposible de ignorar. Me recosté en la cama, tensa y alerta, con la certeza de que la casa 47 no era simplemente un lugar físico, sino un espacio suspendido entre la vida y algo que no podía comprender. Antes de dormirme, con los ojos fijos en la ventana, vi un pequeño reflejo de luz titilar frente al portón de la casa. Una vela, apenas visible a través de la neblina, parecía marcar que aquella noche no había terminado y que algo de la fiesta me había seguido fuera, adherido a mí de manera silenciosa pero palpable. A la mañana siguiente, con la luz del sol bañando la calle, intenté racionalizar todo lo que había vivido. La ciudad de Morelia despertaba con su ritmo habitual. Vendedores ambulantes, el sonido de los coches, risas de niños camino a la escuela. La calle parecía normal, pero mi mente seguía atrapada en la sensación de aquella noche, en el mareo, la música que no avanzaba y el olor a cera quemada. Decidí acercarme a la casa 47 durante el día, pensando que la claridad me ayudaría a entender lo ocurrido. La fachada estaba oscura y deteriorada, con ventanas tapadas y marcas de hollín que indicaban abandono. El portón de hierro estaba cerrado con cadenas oxidadas, y un letrero antiguo advertía sobre litigios de propiedad. Miré el ático, cuya puerta antes entreabierta ahora estaba sellada, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Hablé con algunos vecinos sobre la fiesta. Sus reacciones me sorprendieron, caras de asombro y preocupación, susurrando entre ellos. Una mujer mayor me explicó que exactamente hace 10 años, durante un Halloween, hubo un incendio mortal en esa casa. Contó que la fiesta había comenzado como cualquier otra, con velas y música, y que una de las llamas había caído sobre una cortina, provocando un fuego que consumió la casa y a todos los presentes. Desde entonces, nadie había querido habitarla ni organizar eventos allí. Al escuchar la historia, sentí un vacío en el estómago. Todo encajaba. La música antigua, la sensación de que el tiempo se detenía, el mareo, la cera quemada. Parecía que había estado experimentando un eco de aquella noche, como si la casa me hubiera transportado a aquel momento fatal. Un miedo frío y profundo se instaló en mí. Durante los días siguientes, aunque traté de convencerme de que todo había sido un sueño o un producto de la imaginación, no podía ignorar los pequeños detalles que persistían. El olor a cera quemada que volvía por las rendijas de mi ventana, la sensación de ser observada desde el exterior y a veces,
la música antigua resonando en mi memoria con tal claridad que parecía que provenía de la propia calle. Una mañana, al abrir la puerta de mi apartamento, encontré un pequeño sobre similar al primero. No había palabras, solo una invitación para el próximo Halloween. Sentí un pánico inmediato y, sin tocarlo, lo quemé en el hornillo de la cocina. Sin embargo, el olor a cera quemada se quedó flotando en el aire, persistente, como un recordatorio de que la fiesta no había terminado y de que yo, de alguna manera, formaba parte de ella. Desde entonces, cada vez que paso frente a la casa 47, la observo con cautela. Incluso durante el día, con la fachada destruida y silenciosa, siento que algo invisible la habita, esperando. Y cada Halloween, mi corazón se acelera, recordándome que la noche de la fiesta todavía me persigue y que la casa guarda su secreto, intacto en el tiempo detenido de su interior. Hola, mi nombre es Emilio. Este Halloween decidí acompañar a mis hijos Otavio y Sabrina mientras pedían dulces por el vecindario. Desde que enviudé, esas pequeñas tradiciones se convirtieron en mi manera de mantenernos unidos, y además, aproveché para llevar mi cámara y capturar algunos momentos que pudieran quedarse en nuestra memoria. La emoción de los niños era contagiosa. Otavio corría por las calles empedradas con su disfraz de calavera, riendo y saludando a otros niños que encontraba. Sabrina, con su maquillaje de Catrina delicadamente pintado, caminaba con pasos más cautelosos, observando cada rincón de las casas decoradas con papel picado y pequeñas calabazas iluminadas con velas. Mientras ellos se acercaban a las casas más concurridas, yo me detenía un poco atrás, enfocando la cámara para atrapar las expresiones genuinas de los niños y sus amigos. Había algo en la forma en que corrían de puerta en puerta, sosteniendo sus bolsas de dulces, que me traía recuerdos de mi propia infancia en Puebla. El olor del pan de muerto recién horneado, las risas que se mezclaban con el viento frío de la noche y la luz cálida de las farolas de la calle. Cada fotografía que tomaba parecía registrar no solo un momento, sino también la sensación de pertenencia y tradición que tanto valoraba. Al doblar en una pequeña callejuela, menos iluminada y más estrecha que las demás, noté que Otavio y Sabrina se habían adelantado un poco, distraídos con un grupo de niños que pedían dulces en la siguiente esquina. Fue entonces cuando los vi, 3 niños de pie en medio del callejón. Llevaban ropa que parecía sacada de otra época, telas desgastadas, pantalones cortos y camisas que se arrugaban en sus cuerpos delgados. Sus zapatos estaban gastados, y sus rostros mostraban una mezcla de timidez y curiosidad. Se me acercaron, como si esperaran que yo los fotografiara, y sus gestos eran casi instintivos, posando sin necesidad de que yo les dijera nada. Algo dentro de mí me hizo sentir un escalofrío, una especie de mezcla de nostalgia y extrañeza. No podía precisar si era la ropa antigua, la manera en que se movían, o simplemente la sensación de que estaban fuera de tiempo. Aún así, levanté la cámara y los enfoqué, tratando de capturar ese instante curioso. Mientras los niños sonreían levemente y se acomodaban, sentí que había algo más que simple inocencia en esa escena, algo que no podía identificar del todo. No podía apartar la vista de mis propios hijos, así que tomé la foto con rapidez y bajé la cámara para seguir caminando. Pero una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si un aire frío se filtrara por la callejuela, y el silencio de aquel rincón contrastara demasiado con la alegría que se escuchaba a unos metros de distancia. Por un momento, sentí que la noche de Halloween, con todo su bullicio y luces, había quedado suspendida en un espacio más antiguo, más silencioso, y yo estaba justo en medio de él, sin saber muy bien cómo. Después de tomar la foto de esos 3 niños extraños, continué caminando por la calle, tratando de concentrarme en Otavio y Sabrina. Sus risas y comentarios sobre los dulces me devolvían a la realidad,
pero algo en mi pecho se negaba a calmarse. Cada tanto miraba hacia la callejuela donde los había fotografiado, esperando ver algún movimiento, alguna señal de vida, y no encontraba nada. El aire parecía distinto allí, más frío, más denso, como si la luz de las farolas se hubiera vuelto más tenue. Al llegar a casa, me senté un momento para revisar las fotos en la cámara. Quería capturar la expresión de sorpresa de mis hijos y la alegría de los niños del vecindario, pero cuando abrí la imagen del callejón, mi corazón se detuvo por un instante. Los 3 niños simplemente no aparecían. La imagen mostraba la calle vacía, las paredes con sus ladrillos roídos por el tiempo, las sombras de las luces parpadeantes, pero nada de los niños. Era imposible que me hubiera equivocado al enfocarlos. Los había visto claramente, sus gestos, sus ropas gastadas. Todo estaba allí en mi memoria. Confundido, levanté la cámara y miré hacia el callejón. La sensación de vacío se intensificó. Allí no había nadie, ni una sombra, ni un indicio de que hubieran estado allí unos segundos antes. Solo el silencio y la brisa que movía levemente las hojas secas sobre el empedrado. Mi respiración se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda. Por un instante, dudé si debía contarle a alguien lo que había sucedido, pero el instinto me decía que nadie entendería, que probablemente pensarían que era mi imaginación jugando con la luz y las sombras. Decidí entonces regresar con los niños, seguir caminando con ellos y terminar la noche como si nada hubiera pasado. Compré más dulces. Los acompañé mientras corrían de casa en casa. Escuché sus risas y susurros de emoción y procuré mantener la normalidad. Sin embargo, por dentro, no podía quitarme la imagen de los 3 niños del callejón. Cada vez que mi mirada se desviaba hacia esa callecita estrecha, un cosquilleo de inquietud me recorría. Intenté racionalizarlo. Tal vez eran fantasmas de la memoria de Halloween, sombras que mi mente interpretó como figuras humanas, o simplemente un truco de la luz. Pero algo en mi interior me decía que lo que había visto era real y que no pertenecía a este tiempo. El resto de la noche transcurrió entre risas y dulces, pero cada fotografía que revisaba parecía recordarme que esa pequeña aparición se había llevado consigo un fragmento de algo que no podía comprender. La normalidad estaba rota de manera sutil, y el miedo no era de terror clásico, sino de esa inquietud que se siente cuando algo familiar se cruza con lo imposible. Mientras regresábamos a casa con bolsas llenas de caramelos y los niños hablaban de sus experiencias, yo no podía dejar de mirar hacia la callejuela, imaginando qué habría pasado si me hubiera detenido más tiempo allí, o si hubiera hecho otra fotografía. A la mañana siguiente, me levanté con la sensación persistente de la noche anterior. Las risas de mis hijos todavía resonaban en mi mente, mezcladas con la imagen de los 3 niños del callejón que no aparecieron en la foto. Pensé que tal vez, con la luz del día, todo se aclararía. Al abrir la puerta para sacar el correo, me encontré con algo que me heló la sangre y me devolvió a mi infancia. Dulces esparcidos frente a la entrada de mi casa. No eran los típicos caramelos de Halloween modernos que había comprado la noche anterior. Eran envoltorios antiguos, gastados, húmedos y amarillentos por el tiempo, del tipo que uno recibía en Puebla cuando yo era niño. Algunos estaban rotos por la humedad, otros conservaban la forma de chupetas y caramelos envueltos en papel encerado. Me quedé inmóvil, observando aquellos dulces como si fueran un mensaje extraño que había llegado a través de los años. Intenté racionalizarlo. Tal vez algún vecino había dejado los dulces por error, o alguien los había reciclado de una bolsa vieja. Pero la humedad y el papel envejecido hacían imposible que fueran recientes. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un nudo en la garganta. No había ninguna explicación lógica para encontrar esos caramelos exactamente en la puerta de mi casa, en la mañana después de ver a esos niños en la callejuela. Decidí no decir nada a nadie. Otavio y Sabrina estaban ocupados con sus mochilas y sus charlas sobre Halloween, y yo no quería asustarlos ni que pensaran que yo estaba inventando historias. Guardé los dulces en una caja, observando cada envoltorio con cuidado,
y me pregunté si la noche anterior había sido simplemente un accidente de imaginación o si algo más profundo y perturbador estaba ocurriendo. Mientras revisaba los dulces, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquellos niños desaparecidos y la sensación de que algo del pasado se había filtrado a mi presente. Una parte de mí quería investigar, saber si existía alguna conexión con esos dulces antiguos y los extraños visitantes del callejón, pero otra parte me advertía que algunas cosas quizá no estaban hechas para ser comprendidas. Sentí miedo, sí, pero también una mezcla de fascinación, como si hubiera sido elegido para ser testigo de algo que no pertenecía a este tiempo. El día transcurrió con normalidad aparente, pero yo permanecí atento a cada sonido, a cada sombra que se movía cerca de la callejuela o en los pasillos de mi casa. Sabía que había cruzado un límite invisible, y aunque intentaba ignorarlo por el bien de mis hijos, el recuerdo de los 3 niños me perseguía, silencioso y persistente, recordándome que la noche anterior no había sido un simple juego de Halloween. Días después, mientras caminaba por la calle con Otavio y Sabrina, decidí comentar con un vecino más antiguo, uno de esos que siempre parece conocer cada rincón y cada historia de Puebla. Hablaba con él de cosas cotidianas, del tráfico, de los preparativos de la ciudad para el Día de Muertos, cuando de manera casual mencionó la callejuela por la que habíamos pasado aquel Halloween. Me contó que, hace muchos años, exactamente en Halloween de 1987, 3 niños murieron atropellados mientras pedían dulces en esa misma calle estrecha y poco iluminada. Los nombres, las edades, la ropa que llevaban, todo coincidía con la imagen que aún tenía grabada en mi memoria. Sentí que un golpe me atravesaba el pecho. Todo encajaba de manera escalofriante. Los niños que había visto y fotografiado, los que desaparecieron de mi cámara y de la callejuela, no habían sido simples fantasmas de mi imaginación. Regresé a casa con una mezcla de incredulidad y temor. Observé los dulces antiguos que seguían guardados en la caja, y comprendí que era como si ellos hubieran querido recordarme su existencia, su historia, o quizá agradecernos por haberlos visto y respetado su memoria de alguna manera silenciosa. No había rastro de maldad, solo la presencia tenue y persistente de algo que había quedado atrapado entre el tiempo y el recuerdo de la ciudad. Esa noche, mientras revisaba mis fotografías de nuevo, mis hijos dormían tranquilos y yo no podía dejar de pensar en ellos, en los 3 niños del callejón, y en cómo un simple paseo de Halloween había abierto una puerta a algo que parecía perdido en el pasado. Sentí miedo, sí, pero también una extraña serenidad. Había sido testigo de algo que la mayoría jamás conocería, y aunque no podía explicarlo del todo, supe que aquella experiencia me había cambiado para siempre. Desde entonces, cada Halloween evito pasar por esa callejuela. Pero cada vez que escucho las risas lejanas de los niños en las calles de Puebla, siento una presencia sutil, como si los 3 pequeños aún recorrieran esos rincones, esperando que alguien los vea y los recuerde. Y aunque nunca hablo de ello con nadie, la historia de los niños del callejón se convirtió en un secreto silencioso que llevo conmigo, un hilo invisible que conecta pasado, presente y memoria en cada fotografía que tomo. Me llamo Alceu y trabajo como vigilante nocturno. Soy una persona tranquila, nunca he sido de creer en supersticiones, y nunca me ha dado miedo trabajar de noche. Llevo casi 1 año trabajando en este galpón de Ciudad Juárez. Conozco cada viga de hierro, cada piso de cemento agrietado, cada máquina silenciosa que cruje cuando el viento pasa entre las ventanas altas. Las noches solitarias siempre fueron parte de mi rutina, y me acostumbré al frío que se cuela por las rendijas y a los ecos que parecen reproducir los pasos de otros trabajadores, aunque esté solo. Pero esta noche de Halloween era distinta. Era mi primera vez pasando la noche más extraña del año aquí. Dante me advirtió antes de que me quedara solo. Me dijo que permaneciera en la guarita, que no respondiera si alguien me llamaba por mi nombre,
y que ni siquiera intentara investigar los ruidos que pudiera escuchar. Me explicó que en Halloween cosas raras suceden en este galpón, que mejor no tentar la suerte. Le escuché, y aunque traté de no darle importancia, no pude evitar sentir un ligero escalofrío. Había algo en su tono, en la manera en que fruncía el ceño al hablar, que hacía que sus palabras pesaran más de lo normal. Encendí la lámpara de la guarita y preparé mi café. Todo parecía igual que cualquier otra noche. El aire olía a aceite y polvo. Las máquinas descansaban en silencio y los papeles que el viento arrastraba por el patio golpeaban las paredes con suavidad metálica. Conozco bien estos ruidos, pero esta noche se sentían distintos, más insistentes, como si el edificio mismo respirara y observara cada movimiento que hacía. A las 23:11, escuché el reloj antiguo del galpón tocar las horas, y lo que vi me congeló. Dio 12 campanadas profundas y resonantes. Siempre había marcado la hora correctamente, y yo sabía que eran las 11:11, no la medianoche. Me quedé quieto, con la taza de café olvidada en la mano, tratando de buscar una explicación lógica. Quizá era un fallo del mecanismo, algún truco de la luz o del viento, pero el aire se sentía más frío y pesado, y un escalofrío me recorrió la espalda. Me senté en la guarita, tratando de concentrarme en los registros, en el café que se enfriaba y en cualquier tarea rutinaria que me ayudara a no pensar demasiado. Pero cada sombra parecía más larga, cada sonido más cercano. El murmullo de las campanadas persistía en mi cabeza, y por primera vez desde que trabajaba allí, sentí que no estaba completamente solo. Algo en este galpón esa noche quería hacerse notar, y aunque intenté racionalizarlo, no pude ignorar la sensación de que la advertencia de Dante tenía sentido. El viento soplaba a través de las ventanas rotas, arrastrando hojas secas y papeles viejos, y yo me aferré a la rutina como un ancla. Sabía que el resto de la noche sería larga, y algo en mi interior me decía que Halloween no sería como cualquier otra jornada de vigilancia. Después de lo que pasó con el reloj, intenté concentrarme en mi trabajo como cualquier otra noche. Revisaba los registros, bebía sorbos de café frío y escuchaba los ruidos habituales del galpón, el crujir de las vigas, el golpe ocasional de alguna máquina apagada, el viento arrastrando papeles por el patio. Pero había algo diferente. Cada sonido parecía más cercano, más insistente, y un murmullo lejano, casi imperceptible, comenzó a retumbar en mis oídos. Me recosté un momento en la silla de la guarita y cerré los ojos. Dormité unos minutos, y fue entonces cuando tuve un sueño extraño. El galpón estaba iluminado por velas, y las sombras se movían lentamente por los pasillos. No eran figuras claras, pero sentí que estaban trabajando, como si fueran antiguos empleados del lugar, vestidos con ropa de otro tiempo, sus movimientos silenciosos y precisos. La sensación no era de amenaza inmediata, sino de que alguien, o algo, me observaba y evaluaba, y desperté con un sobresalto que me dejó el corazón latiendo con fuerza. Al abrir los ojos, escuché mi nombre desde el portón del galpón. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido era claro, profundo, insistente. Me levanté, aunque con el estómago encogido, y caminé hacia la entrada. No había nadie, solo el viento moviendo algunas hojas secas y el eco de mi propio paso sobre el cemento. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por un instante sentí que debía regresar inmediatamente a la guarita y no salir hasta que amaneciera. Pero no podía ignorar la curiosidad que me empujaba a entender lo que estaba pasando. Cada vez que me acercaba a un corredor o una esquina del galpón, parecía escuchar el mismo llamado, siempre suave, siempre lejano, pero imposible de ignorar. Mi mente trataba de racionalizarlo. Quizá alguien estaba jugando una broma, o mi imaginación jugaba con los ecos de la noche. Aún así, la sensación de que algo me observaba era cada vez más fuerte. Regresé a la guarita y me senté con las manos apoyadas en la mesa, respirando hondo. El café estaba frío, y el reloj parecía mirar desde arriba, silencioso.
Las sombras en los rincones del galpón parecían moverse ligeramente cuando no las miraba directamente. Mi corazón estaba acelerado, pero traté de mantener la calma. Sabía que Dante me había advertido que no debía salir, y por primera vez entendí que no era una exageración. Mientras revisaba el galpón desde la guarita, tratando de concentrarme en las cámaras de seguridad, sentí un nudo en el estómago. El llamado seguía presente, pero no podía identificar su origen. Cada rincón parecía susurrarme mi nombre, y yo sabía que si salía, no volvería a sentirme seguro. Por primera vez, comprendí que la noche de Halloween tenía algo distinto, algo que no podía controlar ni explicar. Al día siguiente, el galpón parecía igual que siempre. El aire olía a aceite y polvo, las máquinas permanecían en silencio y las sombras de la madrugada se desvanecían con la luz del sol. Sin embargo, algo era distinto. El reloj antiguo, el que tantas veces había marcado las horas correctas y que aquella noche había dado las 12 campanadas a las 11:11, había desaparecido. No lo encontré en ninguna parte. Revisé los pasillos, los rincones, incluso detrás de las máquinas y estantes donde siempre descansaba, pero nada. El espacio donde solía colgar estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Sentí un vacío en el pecho y un temblor que no podía controlar. Mi mente volvía a la noche anterior, a cada campanada, cada susurro, cada sombra que había visto en las cámaras y en la grabación de mi celular. Cuando le comenté a Dante, su reacción me dejó helado. Juró que nunca existió ningún reloj en el galpón, que no había nada colgado en esa pared, que yo debía estar confundido. Yo sabía lo que había visto, lo que había escuchado durante casi toda la noche, y por un momento dudé de mi propia cordura. Pero el recuerdo de cada campanada, del frío, de la voz insistente y de las sombras vestidas con ropas antiguas estaba demasiado grabado en mi memoria para que pudiera ignorarlo. Recordé que hacía casi un año que trabajaba allí, que conocía cada rincón, cada crujido y cada sonido del galpón. Nunca había tenido problemas con mi mente, nunca había sentido miedo en la noche, hasta esa noche de Halloween. La desaparición del reloj y la negación de Dante me hicieron sentir que lo que había vivido no pertenecía a este tiempo. Había sido testigo de algo que no podía explicar, algo que existió en esa noche y luego desapareció con la misma facilidad con la que había aparecido. Aún hoy, cuando paso por ese galpón, siento un escalofrío al mirar la pared vacía donde colgaba el reloj. Mi primera noche de Halloween allí me cambió. Sé que algo antiguo y olvidado del galpón sigue presente, aunque no pueda verlo ni tocarlo. El recuerdo de aquella noche permanece, silencioso pero constante, como un aviso de que algunas cosas existen más allá de la razón y de que, a veces, la realidad y lo sobrenatural pueden entrelazarse en la quietud de la noche. Me llamo Antenor. Nunca fui de grandes celebraciones ni de gastar mucho dinero en cosas que no duraran, pero cada año, cuando se acercaba el Halloween, me encontraba observando desde mi ventana cómo los niños del barrio corrían por las calles empedradas, vestidos con disfraces improvisados, gritando con entusiasmo de casa en casa. A mis 63 años, ya retirado y viviendo solo desde que falleció mi esposa, esas escenas me traían una mezcla de nostalgia y una leve tristeza. Recordaba cómo ella solía decorar la entrada de la casa con pequeñas velas y calabazas, y cómo el olor del pan de muerto recién horneado se mezclaba con el fresco aire de la noche. Ese año decidí hacer algo diferente. En lugar de repartir dulces, que siempre se derretían o terminaban en la basura, compré pequeñas velas aromáticas, envolviéndolas con papel de colores y atándolas con un hilo sencillo. Les dije a los pocos vecinos que me encontré que eran para iluminar el camino, un gesto más simbólico que festivo, pero que parecía captar la atención de algunos niños. La idea me llenó de una extraña satisfacción. Quería que aquella noche tuviera algo de calma y luz,
un recuerdo distinto de la emoción ruidosa de los caramelos. Pasé la tarde preparando cada vela con cuidado. El olor cálido de la cera y la canela llenaba mi cocina, recordándome los momentos tranquilos junto a mi esposa. Coloqué algunas en la entrada, otras en la banqueta, y me senté en mi silla de madera a esperar la llegada de los niños. La calle estaba silenciosa al principio, solo interrumpida por el crujir de las hojas secas bajo los pasos de algún transeúnte. Cuando los primeros niños comenzaron a aparecer, algunos se acercaron con curiosidad a las velas, mientras que otros se alejaban, desconcertados. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, una mezcla de anticipación y algo que no podía explicar del todo. A medida que la noche se extendía sobre Querétaro, el bullicio del vecindario comenzó a desvanecerse poco a poco. Desde mi ventana podía ver cómo las últimas familias regresaban a sus casas y las luces de las fachadas se apagaban una tras otra, hasta que la calle quedó envuelta en una calma espesa, interrumpida solo por el ladrido ocasional de algún perro lejano. Permanecí sentado junto a la mesa, observando las pequeñas llamas de las velas que había repartido. Algunas titilaban de manera extraña, como si una respiración invisible las agitara desde afuera. No era un movimiento brusco, sino un temblor sutil, casi intencionado, que me hizo fruncir el ceño. Pensé que podría deberse a la humedad del aire o al viento que descendía por la calle empedrada, pero algo en ese parpadeo no era natural. Las llamas se encendían y se apagaban con un ritmo que parecía responder a una presencia, a un pulso que no provenía del clima. Me levanté para revisar si alguna ventana estaba abierta y noté que el ambiente dentro de la casa se había vuelto ligeramente más frío, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero traté de convencerme de que solo era cansancio. A través del cristal empañado, miré hacia afuera. Las sombras de los árboles se alargaban sobre la calle desierta, y por un momento tuve la impresión de ver algo moverse entre ellas. Una figura pequeña, indistinta, que desapareció cuando parpadeé. Me quedé observando, esperando que apareciera de nuevo, pero no vi nada. El silencio empezó a pesar sobre mis oídos. Ya no se escuchaban las risas de los niños ni el eco de los pasos que antes resonaban entre las paredes de las casas. Solo el zumbido leve del viento y el chisporroteo ocasional de una mecha consumiéndose. Me senté en la sala, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. El reloj de pared comenzó a marcar los segundos con una precisión que se sentía amenazante, cada tic-tac retumbando en el silencio como si quisiera recordarme que algo estaba cambiando. La madera crujía bajo mis pies. El aire olía a cera caliente y a polvo, y sentí por primera vez una sensación de compañía que no podía explicar. Cuando el reloj marcó la medianoche, el murmullo del barrio parecía haberse desvanecido por completo. Me envolví en mi viejo suéter, buscando un poco de consuelo, y cerré los ojos por un instante, intentando tranquilizar mi mente. Fue entonces cuando las escuché, voces de niños, lejanas, como arrastradas por el viento. Eran suaves, apenas un susurro, pero lo suficientemente claras como para distinguir algo que me heló la sangre. Daban las gracias. Al principio pensé que era mi imaginación, el eco de las risas que aún resonaban en mi memoria. Tal vez algún grupo había pasado de nuevo frente a la casa, pensé. Pero cuando me acerqué a la puerta, las voces no se alejaron ni se repitieron. Simplemente se apagaron, como si nunca hubieran existido. Me quedé de pie, inmóvil, con la mano sobre el pomo, sin atreverme a abrir. Afuera, el viento seguía soplando con la misma suavidad de siempre, y sin embargo, algo me decía que no estaba solo, pero algo no cuadraba. Me acerqué a la puerta principal, con la respiración un poco agitada. Al abrirla no había ningún niño a la vista. Lo que encontré me dejó sin palabras. Todas las velas que había colocado anteriormente estaban alineadas en el suelo, encendidas, formando un camino luminoso que yo no recordaba haber organizado de esa manera. El brillo tembloroso de las llamas
Iluminaba la entrada de la casa y reflejaba sombras extrañas sobre los muros coloridos, creando un efecto que me hizo sentir que algo invisible se movía a mi alrededor. Intenté mantener la calma. Me repetía que debía ser el viento, que tal vez alguna corriente había encendido las velas restantes, pero una sensación de intranquilidad se apoderó de mí. Cada vez que levantaba la vista hacia las ventanas, parecía que algo pequeño pasaba rápidamente por los cristales, pero cuando trataba de enfocarlo, desaparecía. Mi corazón latía con fuerza, y un nudo en el estómago me recordó que no estaba solo, aunque no pudiera ver a nadie. Me senté nuevamente, intentando controlar la respiración, pero la tensión no me dejaba tranquilo. Las voces continuaban, casi imperceptibles, como si se movieran alrededor de la casa, entre las sombras. Cada chispa de las velas reflejaba algo que no podía identificar, y por un momento sentí miedo puro, mezclado con una fascinación que no podía explicar. El silencio del barrio se volvió aún más profundo, y yo permanecí allí, inmóvil, observando las llamas y tratando de entender qué estaba ocurriendo. Aquella noche prometía ser más larga de lo que jamás hubiera imaginado. La situación se volvió más intensa cuando la brisa de la noche comenzó a empujar la fragancia dulce de las velas hacia el interior de la casa. Poco a poco, la sala se llenó de un humo tenue, cálido, que impregnaba las paredes de colores y los muebles de madera. Intenté abrir las ventanas para ventilar, pero el aire parecía moverse de manera extraña, como si volviera hacia adentro, llevando consigo un olor dulzón que no podía ignorar. Cada bocanada de humo me hacía sentir mareado, y un escalofrío recorrió mi espalda cuando percibí que los pequeños reflejos de luz parecían moverse más rápido de lo normal. Fue entonces cuando los vi. Bultos diminutos, apenas perceptibles, se deslizaban por el perímetro de las ventanas entrando y saliendo de mi campo visual con una rapidez imposible de seguir. Mi cuerpo se quedó inmóvil, no por elección, sino por un miedo visceral que me paralizaba. Podía sentir mi corazón golpeando con fuerza, pero cada intento de moverme, de gritar, parecía condenado al fracaso. La casa, que hasta hace unas horas había sido tranquila y familiar, ahora se sentía extraña, casi ajena, y cada sombra se tornaba un misterio que no podía explicar. Me quedé allí, sentado en mi silla, observando el parpadeo de las velas mientras el humo impregnaba cada rincón. El tiempo dejó de tener sentido. Sentí que habían pasado horas, aunque tal vez solo fueran minutos. Eventualmente, la fatiga y el miedo me llevaron a la decisión de intentar dormir, aunque sabía que sería imposible descansar. Esa noche, los sueños fueron un reflejo de lo que había presenciado. Mi casa invadida por figuras humanas, pálidas, con ojos profundos que recorrían los pasillos sin emitir sonido. La sensación de ser observado, de que algo desconocido había entrado en mi hogar, se mantuvo constante. Me desperté varias veces, sobresaltado por ruidos que nunca supe si eran reales o ecos de mi mente, y la luz de las velas, que había dejado encendidas, seguía parpadeando como un recordatorio de lo que había ocurrido. Por primera vez en años, sentí que mi casa ya no era únicamente mía. Una presencia, invisible y silenciosa, había cruzado sus muros, dejando un rastro de incertidumbre y miedo que no podía explicar. Cada sombra se volvió un enigma, y cada sonido nocturno me recordaba que esa noche no terminaría con el amanecer. Cuando desperté al día siguiente, algo me hizo estremecer antes de abrir los ojos. Un silencio extraño reinaba en la casa, diferente al habitual murmullo de la calle. Me levanté con cuidado y, al acercarme a la puerta principal, descubrí algo que me dejó sin aliento. Estaba abierta de par en par, y el suelo estaba cubierto de cera derretida, brillando con un residuo oscuro que había corrido por los azulejos. Todas las velas que había preparado, incluso aquellas que había dejado encendidas la noche anterior, habían desaparecido sin dejar rastro. Llamé a la policía, tratando de mantener la calma mientras describía los hechos con la mayor claridad posible. Revisaron la casa de arriba a abajo, buscando señales de entrada forzada,
pero no encontraron ninguna. No había huellas, ni ventanas rotas, ni señales de que alguien hubiera pasado por allí. Era como si la casa hubiera sido visitada por algo que no dejara evidencia física. Una vecina se acercó mientras yo aún observaba el suelo con incredulidad y mencionó, con cierto recelo, que me había visto abrir la puerta a mitad de la madrugada y dejarla abierta. Intenté recordar, pero no había memoria alguna de haberlo hecho. La sensación de vacío y de misterio se intensificó. Era como si yo mismo hubiera sido parte de un acto que no controlaba. Durante el resto del día, la casa permaneció silenciosa, pero nada volvió a ser igual. El olor residual de la cera seguía flotando en el aire, y cada rincón parecía cargado de la presencia de la noche anterior. Sentí miedo, pero también una extraña fascinación. ¿Quién o qué había visitado la casa? ¿Por qué las velas habían desaparecido? Desde entonces evito salir después del anochecer, y aún guardo las velas restantes en su caja, como si esperara que alguna noche volvieran a encenderse por sí solas. Aunque trato de racionalizar lo sucedido, no hay explicación lógica que calme el recuerdo de aquellas figuras diminutas, de la bruma dulce y densa, y de los susurros que me rodearon. La casa que regalaba velas dejó de ser simplemente mi hogar. Ahora es un lugar de secretos silenciosos, un escenario donde lo inexplicable se cruzó con lo cotidiano y donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se volvió difusa. Desde que llegué a Oaxaca, hace casi 20 años, siempre había sentido una fascinación particular por la noche. Hay algo en el silencio que se posa sobre las calles empedradas, mezclado con el olor a pan de muerto y el humo de las velas que alguien deja encendidas en la esquina. Esa noche de Halloween no era diferente, pero algo en el aire se sentía más denso, más expectante. Mi nombre es David y trabajo como radialista nocturno. La estación donde hago mi programa es pequeña, de esas que parecen salidas de otra época, con ventanas grandes que dan a la calle y un estudio lleno de cables enredados, consolas viejas y micrófonos que han soportado generaciones de voces. Me gusta sentarme ahí con una taza de chocolate caliente y revisar las historias que los oyentes me envían durante la semana. Historias de fantasmas, espíritus y sucesos extraños que generalmente me hacen sonreír por lo exageradas, pero que en la noche, con las luces bajas y la ciudad casi vacía, logran calar un poco más profundo. Encendí la radio, revisé los controles y abrí los sobres que llegaban con las cartas de los oyentes. Cada hoja tenía la caligrafía temblorosa de alguien que quería transmitir miedo o ansiedad, y yo me sentía responsable de darles voz, aunque solo fuera a través de mi programa. La lluvia golpeaba suave los techos de zinc, y de vez en cuando, un viento arrastraba hojas secas por la calle, golpeando los vidrios del estudio. Me acomodé en la silla y, mientras leía la primera historia, sentí cómo el tiempo parecía estirarse. La noche avanzaba con un ritmo distinto. Los minutos pasaban lento y cada sonido se amplificaba. Las primeras llamadas empezaron a entrar. Oyentes curiosos, algunos jóvenes y otros ya entrados en años, compartiendo anécdotas propias de la noche de Halloween. Mientras escuchaba sus mensajes grabados, podía percibir la emoción contenida en cada voz, el temor fingido o real, y me encontraba a mí mismo recordando noches de mi infancia, cuando recorría las calles de Oaxaca con linternas improvisadas, pidiendo dulces y escuchando historias que me hacían mirar atrás más de una vez. Conforme avanzaba la madrugada, la calle se fue quedando vacía, la lluvia se intensificó un poco, y un silencio extraño se coló entre los sonidos de la ciudad. Me di cuenta de que, aunque estaba solo en el estudio, la sensación de compañía no desaparecía. Algo en el aire me hacía sentir observado, como si los fantasmas de las historias que leía se hubieran materializado de alguna manera. Me concentré en mi trabajo, pero una ligera inquietud me recorrió la espalda.
un escalofrío que no había sentido antes en años de transmisiones nocturnas. Esa noche, entre cartas y llamadas, el reloj parecía avanzar de manera irregular. Cada historia que leía, cada mensaje que escuchaba, me sumergía más en una especie de trance vigilante. Sabía que mi labor era mantener a los oyentes entretenidos y al mismo tiempo asustados de manera segura, pero algo en esa atmósfera me hacía cuestionar si realmente estaba solo en el estudio, o si la noche misma había decidido acompañarme con un silencio que pesaba más que cualquier historia de terror. La madrugada avanzaba lentamente, y yo seguía leyendo las historias de los oyentes, tratando de mantener la rutina de siempre. El olor a café recién hecho llenaba el estudio, mezclándose con el aroma tenue de las velas que había encendido en un pequeño altar de Día de Muertos que mantenía sobre mi escritorio. Cada historia parecía más intensa que la anterior, y mi mente, aunque acostumbrada a los relatos de miedo, empezaba a sentirse un poco tensa, como si algo en el aire quisiera que prestara más atención. Fue entonces cuando la línea telefónica sonó de manera inesperada. Al principio, pensé que se trataba de alguna broma de los oyentes. Halloween siempre trae su cuota de travesuras. Tomé el auricular con cuidado, notando un temblor en la mano que no recordaba haber tenido antes. Del otro lado, una voz femenina me habló con calma, pero con una claridad extraña que cortaba el ambiente silencioso del estudio. Decía que estaba muerta y que necesitaba enviar un mensaje a su marido. Mi primera reacción fue el escepticismo. Seguramente era alguien jugando una broma demasiado elaborada, pensé mientras revisaba la línea para ver el origen de la llamada. Sin embargo, la voz continuó describiendo detalles del hogar y del esposo que no podían conocerse públicamente. Recuerdos íntimos, hábitos cotidianos, cosas que solo alguien muy cercano sabría. Sentí un frío recorrerme la espalda. Intenté racionalizar. Tal vez era alguien que había escuchado demasiado mi programa, alguien que sabía cómo jugar con las palabras. A medida que la conversación avanzaba, un peso extraño se asentaba en mi pecho. La mujer hablaba con urgencia y serenidad a la vez, como si estuviera compartiendo algo que ya no le pertenecía al mundo de los vivos. Cada palabra que decía parecía estar cargada de una necesidad imperiosa, y yo, aunque seguía dudando de la realidad de la llamada, no podía ignorar la sensación de estar frente a algo que superaba lo ordinario. Intenté verificar la línea, buscando alguna explicación técnica. Revisé los registros recientes y los sistemas de la radio. No había ninguna llamada registrada. Nada. La idea de que nadie podría haberme llamado empezaba a instalarse en mi mente con fuerza. Me invadió una mezcla de incredulidad y miedo. Mi corazón latía con fuerza, y un sudor frío se extendía por mi frente. La voz seguía allí, calmada y precisa, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Cuando colgué, quedé en silencio por varios minutos. El estudio parecía más pesado que antes, y los ruidos de la ciudad nocturna, el viento, la lluvia, las hojas arrastradas por la calle, se sentían más cercanos, más significativos. Algo había cambiado en la atmósfera. No era solo una historia de Halloween más, ni un oyente bromista. Algo real, inexplicable, había atravesado el hilo del teléfono y me había alcanzado en la soledad de mi estudio. Desde entonces, cada sombra en el cuarto, cada sonido en los pasillos vacíos de la radio, me hacía recordar esa voz. Y aunque traté de racionalizarlo, una parte de mí sabía que esa llamada no se podía explicar con lógica humana. La noche de Halloween había dejado de ser un simple ejercicio de miedo. Algo me estaba observando, y lo peor era que todavía no sabía qué. Después de colgar aquella llamada, me quedé sentado frente a la consola, intentando ordenar mis pensamientos. El estudio estaba en silencio, salvo por el leve zumbido de los equipos y el golpeteo constante de la lluvia sobre los techos cercanos. Cada vez que me movía, sentía que el ambiente respondía. Las sillas rechinaban, las hojas de los sobres se deslizaban ligeramente,
y una sensación extraña se apoderaba de mi pecho, como si el aire mismo estuviera más denso. Decidí revisar nuevamente los registros de la radio. Quería encontrar alguna explicación racional. Revisé la línea telefónica, el historial de llamadas y los sistemas internos. Nada. La línea había estado desconectada durante horas. Nadie podría haber llamado. Aquello rompió cualquier intento de racionalización. La voz de esa mujer, con sus palabras precisas y sus detalles íntimos, había atravesado la barrera de lo imposible. A partir de ese momento, cada sonido se volvía significativo. Pasos suaves, casi imperceptibles, resonaban en los pasillos vacíos del edificio. A veces creía escuchar un arrastrar de sillas o un susurro lejano detrás de mí, pero al girarme no había nadie. Sentí como si alguien me observase, y un frío húmedo recorrió mi espalda varias veces. Intenté concentrarme en la lectura de los últimos mensajes de los oyentes, pero la sensación de presencia era constante, ineludible. En un momento, el timbre de la radio sonó sin que hubiera nadie marcando. El susto me hizo dar un paso atrás, y la luz tenue del estudio parecía parpadear con cada respiración que tomaba. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me obligaba a mantenerme alerta. Cada músculo tenso, cada oído atento a cualquier sonido. Los minutos pasaban de manera irregular. Lo que parecía un instante podía sentirse eterno. Comencé a notar pequeños cambios en el estudio. Objetos movidos del lugar. Papeles que antes estaban ordenados ahora se encontraban desordenados, y la leve sensación de que una presencia invisible caminaba cerca. Traté de racionalizar cada uno de estos detalles: corrientes de aire, ruido de la lluvia, mi propia imaginación, pero la tensión no disminuía. La noche, que antes parecía tranquila y familiar, se había convertido en un escenario de vigilancia constante. Mientras el reloj avanzaba lentamente hacia el amanecer, comprendí que algo había cruzado los límites de la realidad. Esa voz no había sido un juego ni un error técnico. Había algo allí, algo que se manifestaba a través de la radio, a través del silencio, y que me obligaba a enfrentar un miedo que no podía explicar. La sensación de estar solo había desaparecido, reemplazada por la certeza de que la presencia seguía conmigo, invisible pero consciente. Me senté de nuevo, tratando de calmar la respiración y mantener la compostura para el resto del programa. Pero la inquietud no cedía. Cada sonido, cada sombra proyectada por las luces de los monitores, parecía hablarme, recordándome que la llamada de esa mujer había sido real, y que la noche de Halloween, que hasta entonces había sido una simple transmisión de historias de miedo, había dejado de ser segura. La mañana siguiente llegó con un cielo gris y pesado, típico de Oaxaca en octubre. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo y frío. Caminé hacia la estación con una sensación de pesadez en el pecho. La noche anterior había dejado cicatrices invisibles que todavía podía sentir en cada músculo. Mientras entraba al estudio, los objetos desordenados y los papeles esparcidos recordaban la tensión de las últimas horas. Cada rincón parecía guardar la memoria de lo que había ocurrido. Tomé una taza de café y encendí el periódico que siempre dejaba en la consola para revisar las noticias locales. Lo abrí sin prestar demasiada atención al principio, repasando las secciones habituales: política, cultura, sucesos. Pero al llegar a la columna de sucesos, algo me hizo detenerme. Allí estaba, el nombre de la mujer que me había llamado, acompañado de la dirección exacta que ella había mencionado en la llamada. La noticia informaba un accidente fatal ocurrido durante la madrugada, con resultados que coincidían exactamente con lo que ella había descrito. Un nudo se formó en mi garganta. Cada detalle de la llamada, el tono de voz, la urgencia, la serenidad contenida en sus palabras, coincidía con los hechos reportados. No había forma de explicarlo. La voz que escuché, que creí una broma o una alucinación, había sido real. La mujer estaba muerta, y de alguna manera había logrado comunicarse conmigo a través de la radio. Sentí una mezcla de incredulidad, culpa
Y miedo. Pensé en su esposo, en la necesidad que ella había sentido de enviar un mensaje. Pensé en mí mismo, sentado solo en el estudio, enfrentando algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Cada sonido que había percibido durante la noche, los pasos, las sombras, la sensación de vigilancia, ahora tenía sentido. No había sido mi imaginación. Había algo más, algo que se manifestaba a través del hilo invisible de la radio y que permanecía presente incluso después del amanecer. El resto del día pasó en silencio. La ciudad retomaba su rutina normal. Los transeúntes caminaban por las calles empedradas y los vendedores colocaban sus productos en los mercados. Pero para mí, la realidad había cambiado. Cada teléfono, cada radio encendida, cada sombra en el pasillo se convirtió en un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido. La noche de Halloween, que en un principio parecía solo un espectáculo de historias de miedo, había revelado algo mucho más profundo y perturbador. Desde entonces, cada vez que me siento frente a la consola, la memoria de aquella llamada persiste. Sé que no fui yo quien escuchó algo extraño. Fui yo quien fue alcanzado por algo que no pertenece al mundo de los vivos. Y aunque la vida cotidiana continúa a mi alrededor, la presencia de esa voz permanece, recordándome que algunas historias no terminan con la caída del sol, y que la frontera entre lo real y lo imposible es más delgada de lo que jamás imaginé.